gustaría comenzar orando y poniendo en manos del Señor pues su palabra, ¿verdad? Así que vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias por este domingo tan especial, que aunque cada domingo, Señor, celebramos que tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor, que tú viniste a buscarnos, Señor, es un día especial que celebramos tu nacimiento, Señor. Y yo te quiero pedir en este momento que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva con poder hoy aquí, Señor. Que tú toques nuestros corazones, Señor, y que tu mensaje, Señor, penetre hasta lo más profundo de ellos, Señor. Y que lo podamos llevar a la práctica, Padre. Porque no solo queremos ser meros oidores, Señor, sino queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Así que te pido, Señor, en esta mañana que tú nos hables a cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, por todo, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. ¿Estáis bien? ¿Estáis disfrutando del día? ¿Sí? Amén. Me voy a poner un poquito más para atrás, que siempre me dicen. Un poco más para atrás para los focos. Muy bien. Yo no sé vosotros, pero a mí me encantan estas fechas, las fechas de la Navidad. Y es porque por lo menos una vez al año, en casi todo el mundo, se celebra y se recuerda que nuestro Señor vino aquí a la tierra en forma humana para salvarnos, ¿sí? Y sabéis algo que me parece muy curioso, que aunque hay gente que quizás no conozca mucho la historia o no comprende verdaderamente el significado de la Navidad, ¿vale? La mayoría de las personas saben que se trata de un tiempo de alegría, un tiempo de paz y un tiempo de amor, ¿sí? Aunque muchos ni saben por qué, pero tienen ese sentimiento, ¿verdad? Y yo creo que la Navidad a casi todo el mundo le trae buenos recuerdos, ¿sí? O buenos pensamientos. Son épocas o fechas de reuniones familiares, de vernos con gente que hacía tiempo que no nos veíamos, de buenas comidas, ¿verdad? Nos reunimos a comer en familia o hacemos una comida especial, de ver nevar. ¿A quién no le gusta ver nevar? A todos, ¿no? A Anne siempre le encanta y está deseando que nieve, y cuando dice este año va a nevar, aquí es difícil que nieve. Se pone un poco triste, ¿verdad? Pero es una época muy especial, ¿sí? También regalos, ¿verdad? Sobre todo los que tenemos pequeños en casa están ya nerviosos de lo que pueden recibir estos días, ¿sí? Y piensa por un momento, ¿verdad? Cuando tú eras pequeño, en épocas pasadas de Navidad, ¿cuál ha sido el regalo que más ilusión te ha hecho de toda tu vida? ¿Sí? El otro día justo hablaba con Javi y él me explicaba cómo fue unas Navidades, que se despertó y tenía unos regalos ahí impresionantes y que se acuerda perfectamente que uno de ellos era una bici y le gustó muchísimo, ¿sí? ¿Cuál fue vuestro regalo favorito de todas vuestras Navidades? Pensad en ello, ¿vale? Porque si nos ponemos a pensar de todos los regalos que hemos recibido en nuestra vida, ¿sí? Yo estoy seguro que el mejor regalo que hemos podido recibir es el haber conocido a Jesús, ¿sí? Quizá igual hay alguna persona hoy aquí que no lo ha conocido o no entiende por qué celebramos tanto estos días, por qué celebramos con tanta ilusión, con tantas ganas, con tanto amor, con tanto gozo lo que hacemos hoy aquí, ¿verdad? Quizá es porque no ha comprendido aún el verdadero significado de la Navidad. Y esta mañana vamos a profundizar un poquito en ello y vamos a tratar de aclarar algunas ideas. Porque si verdaderamente comprendemos todo lo que significa la Navidad, todo lo que celebramos, es imposible que no tengas gozo en tu corazón, ¿sí? Entonces, para comprender un poquito más acerca de la Navidad, qué mejor manera que ir a la palabra, ¿sí? Que ir a la Biblia y vamos a leer todos juntos lo que podría llamarse, por decirlo así entre comillas, como la primera noche de Navidad, ¿vale? Pero antes de ello vamos a leer un poquito el contexto. En Lucas 2, 1, 7 dice, para que veáis en qué época estábamos, ¿vale? Dice, por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cireno gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén y la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí le llegó el tiempo del parto. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada, ¿sí?
Y luego, si leemos en Lucas 2, del 8 al 20, vemos lo que nos dice. Dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar de sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengáis miedo, mirad que os traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas esas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Amén. Amén. Si os fijáis, ¿verdad? Vemos que la primera Navidad fue una noche de mucha celebración, ¿sí? Yo me imagino a Dios Padre que estaba tan contento de lo que se estaba cumpliendo, de ese plan de salvación para la humanidad, de ese plan de restauración perfecto, ya estaba en marcha. Y envió a un ángel a anunciar lo que estaba por venir en esa noche. Y hemos leído que la gloria de Dios les envolvió con su luz. Y el ángel les dijo, mirad que os traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, ¿sí? Y me imagino que esas debían ser unas noticias muy buenas. Hoy sabemos, ¿no?, que eran las mejores noticias que podíamos recibir. Pero vemos que los cielos estaban de celebración. Y de repente aparecen un montón de ángeles alabando a Dios, dándole gloria y proclamando paz. ¿Os lo podéis imaginar, lo que hemos leído? Yo estoy convencido que los pastores en ese momento estarían flipando de lo que había sucedido, pero ese gozo y esa alegría que tenían los ángeles también se les transmitió a ellos en ese mismo momento, y los mismos pastores estaban contentos, alegres y gozosos, aunque estoy seguro que no habían terminado de comprender bien lo que habían escuchado en ese momento, ¿verdad? Porque no sé si os ha pasado alguna vez que cuando escucháis buenas noticias a alguien, o alguien veis que alguien recibe buenas noticias, o que recibe un regalo, o una sorpresa, o un reencuentro, y tú lo estás viendo, y aunque no sea que algo a ti te toque directamente, pero como que se te contagia, ¿no?, la alegría y la ilusión que tiene esa persona. Entonces yo creo que los pastores en este momento les pasó algo parecido. Quizás no llegaban a comprender todo lo que habían escuchado, pero la alegría se les había contagiado. Y me da la sensación de que algo así sucede con la Navidad. La gente siente en su interior que algo bueno pasa estos días, pero hay mucha gente que no entiende el porqué. Sí, pero sienten a la vez en su interior gozo, paz, amor, aunque no entiendan ni sepan el porqué de eso, ¿vale? Pero hay dos puntos súper especiales, dos puntos clave en la Navidad que la hacen diferente a cualquier otra celebración o fiesta en todo el mundo, ¿vale? Para que comprendamos un poquito más el por qué la Navidad es un motivo de gran gozo, tenemos que respondernos a dos preguntas, ¿vale? Y así, cuando celebremos estas fechas, podremos entender perfectamente lo que significa y qué es lo que estamos celebrando. La primera pregunta que os hago y que os deberéis hacer y reflexionar es: ¿quién era ese niño que estaba en el pesebre? ¿O quién es ese niño que estaba en el pesebre, verdad? En la mayoría de los hogares y de las casas cristianas en este tiempo montamos un nacimiento, montamos un pesebre, un Belén, como lo queréis llamar, ¿verdad?, con figuras que recuerdan ese nacimiento tan especial. Y vemos a Jesús en bebé, ¿sí? Hay tanta gente
en el mundo, que si le preguntas por Jesús, automáticamente lo que le viene a la cabeza, lo que le viene a sus mentes es ese pequeño bebé que está ahí en el pesebre, ¿verdad? Ese niño ahí tierno, recién nacido, que está ahí. Pero somos conscientes de que ese niño no se quedó solamente en un niño. Somos conscientes que no se quedó ahí perpetuamente en ese estado, ¿verdad? Que ese bebé era Jesús. ¿Y quién es Jesús? Si miramos en las Escrituras quién nos dice la Biblia que es Jesús, leyendo en Juan, en el capítulo 1, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y luego dice: vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Acabamos de leer que Jesús es Dios, el Dios todopoderoso, mediante el cual todo fue creado. Jesús es Dios hecho hombre, ¿verdad? Pero hay más. Fijaros lo que dice Filipenses capítulo 2. Dice: vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Esto está en Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Sí? Vemos que Jesús, aun y siendo Dios, no vino a la tierra como Dios, sino que se despojó de todos esos privilegios que él tenía por ser Dios y se rebajó voluntariamente por amor. Vivió como hombre. ¿Sí? Y alguno igual se está preguntando: ¿pero por qué? ¿Por qué vivió así? Es porque él no iba a jugar con ventaja. Lo cual nos lleva a la segunda pregunta que nos debemos de hacer. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? ¿Verdad? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Jesús vino porque la vida de las personas, la vida apartada de Dios, la vida egocéntrica, donde cada uno mira por sus propios intereses, solo mira por sí mismo, esta vida en un mundo que está lleno de injusticias, lleno de sufrimiento, lleno de dolor, de enfermedad y de muerte, ¿verdad? No fuimos para eso creados. Nuestro propósito, el motivo por el cual tú y yo fuimos creados, lo encontramos en el libro de Génesis, antes de que el plan inicial de Dios se estropeara por culpa de la rebelión del hombre, ¿verdad? El ser humano, tú y yo, hombre y mujer, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, fuimos creados para personificar su más pura esencia, la más pura esencia de Dios. ¿Cuál es? El amor, ¿verdad? Para personificar su amor y gobernar sobre toda la creación como Él mismo lo haría, que es reflejando su amor, ¿sí? Nuestro propósito era el de representar a Dios, pero ese propósito, como ya sabéis muchos, se estropeó cuando el ser humano prefirió obedecer al diablo en lugar de a Dios, ¿sí? Y para resumirlo brevemente, en ese momento de rebelión sucedieron dos cosas. La primera, que el ser humano murió a todo lo que había sido creado, ¿verdad? Esa imagen de Dios en nosotros murió en ese mismo momento, y no solo eso, que el ser humano tomó la naturaleza del enemigo, con lo que pasamos de tener una naturaleza de amor, la del ser humano, porque estábamos en perfecta comunión con quien es amor,
que es el Dios Padre, pasó a ser esa naturaleza de egoísmo, ¿sí? Y como consecuencia de esa unión se rompió la relación con Dios, ¿sí? Por eso este momento, los que lleváis ya un tiempo aquí en la iglesia, se conoce como la caída, ¿verdad? Porque el ser humano cayó de su estándar inicial, de por lo que Dios le había creado, ¿verdad? Y ahora tenía una naturaleza caída, egoísta. Ya el ser humano no era capaz de representar a Dios aquí en la tierra. El ser humano ya no era capaz de cumplir con aquello por lo cual había sido creado, ¿verdad? Esto lo tenemos también en Romanos 6, si queréis luego leerlo en casa, ¿verdad? Y por eso ahí nos dice que todos nacemos con una naturaleza caída. Por eso es necesario que nazcamos de nuevo, ¿sí? Y en Juan 1 nos dice cómo podemos nacer de nuevo, ¿sí? Jesús se lo está explicando a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. En Juan 1, 12, 13 nos dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Por eso debemos de nacer de nuevo, para volver al plan original, ¿sí? La caída también implicó que el ser humano perdió la autoridad sobre la creación. Al leer lo que sucedió, ¿verdad? Cuando el ser humano prefirió obedecer al enemigo en lugar de a Dios, vemos que Adán y Eva les entregó la autoridad sobre toda la creación. Sí, esa autoridad que habían recibido directamente de Dios. Y esto en Romanos 6:16 nos dice: ¿acaso no sabéis que cuando os entregáis a alguien para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Por eso nos enseña la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo y por eso el mundo está como está. No es porque Dios lo haya querido así, no. Es porque el ser humano decidió entregar esa autoridad cuando obedeció al enemigo, ¿sí? Si leemos hasta aquí podemos pensar que esto es una tragedia, ¿sí? Podemos pensar que ya no hay solución. Pero hay una buena noticia, que hay esperanza, que Jesús es nuestra esperanza, que eso mismo que anunciaban los ángeles también lo tenemos hoy aquí. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. No simplemente a los que se habían perdido, sino a restaurar todo lo que se había perdido de ese plan inicial, de ese plan que tenemos en Génesis, ¿sí? Y esa palabra salvar, que acabamos de leer en Lucas 19:10, es la misma que se usa en Mateo 1 cuando está hablando del nacimiento de Jesús. ¿Vale? Fijaros, en Mateo 1 empieza así, dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo fue así, y empieza a describirlo. Y después de unos cuantos versículos dice: dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará. Ese salvará tiene la misma traducción de lo que hemos leído antes cuando dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y esa palabra, salvar, tiene un significado mucho más grande del que nosotros entendemos cuando simplemente le damos el significado de salvar. Estos dos pasajes, y hay muchos otros, donde nos habla de la obra salvadora de Jesús, de lo que vino a hacer. Y la palabra que aparece siempre en el griego, es una palabra que a mi mujer le encanta, que es zozo. ¿Lo he dicho bien? Hoy no hay ninguna griega, pero a mi mujer le gusta mucho esta palabra y siempre la usa en casa. Sozo, ¿vale? El concepto de esta palabra es mucho más amplio de lo que nosotros nos podemos imaginar como salvar o como rescatar, ¿vale? Porque literalmente significa salvo, liberado, sanado, hecho pleno, completo, ¿sí? Que nada te falta, que nada está roto. Esa perfección de la que nos habla la Biblia cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? Mantenido a salvo y firme. Todo eso es lo que significa la palabra sozo, ¿sí? Nos habla de un plan de restauración, del plan de restauración inicial. A todo aquello que se rompió, Él nos vuelve a restaurar y nos otorga esa autoridad. Y es que Jesús vino a pagar por nuestro pecado y a mostrarnos cómo vivir cumpliendo con el propósito para el cual fuimos creados, ¿sí? Porque no hemos sido creados para el pecado, hemos sido creados para reflejar
a Dios en nuestras vidas. Y ese plan hermoso de restauración, ese plan inicial de Dios, ¿verdad? Esas vidas que Dios diseñó con anterioridad y desde el comienza a manifestarse desde esa primera noche de Navidad, desde que nuestro Creador, desde que nuestro Salvador nació. Entonces, vemos por qué el ángel dijo que tenía buenas noticias, que tenía noticias de alegría. Jesús, Dios hecho hombre, vino al mundo en esa noche para decirnos: vales mucho más que todo lo que has vivido apartado de mí. En este mundo roto, en este mundo de dolor, de sufrimiento y de egoísmo, esto que tú estás viviendo no es lo que yo había diseñado para ti. Y es que tu propósito, esa vida plena que tanto anhelas, esa posibilidad de vivir en comunión directa con Dios, se encuentra en Jesús. Por eso esa alegría cuando nació de esos ángeles y de esos pastores, ¿sí? ¿No os habéis preguntado nunca cómo es posible que el nacimiento de un niño en un humilde pueblo al otro lado del mundo haya cambiado el curso de la historia de la humanidad? Porque ese niño, aquel bebé, no era un bebé cualquiera, ¿verdad? Él es nuestro Salvador. Él es Dios hecho hombre, ¿verdad? Trayendo la solución al desastre que nosotros habíamos provocado, que la humanidad había provocado. Nadie en la historia ha transformado tantas vidas y ha hecho tanto por alguien como Jesús. Y esto es la Navidad, ¿verdad? La Navidad es la celebración del hecho de que Dios nos ama tanto que decidió hacerse hombre, decidió mostrarnos el camino de vuelta al Padre. Cómo podíamos restaurar esa relación que teníamos con Dios. Cómo podíamos restaurar y poder vivir para lo que hemos sido creados, que es súper importante. En Juan 14:12 nos dice: ciertamente os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. En 1 Juan 2:6 dice: el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿has aceptado el regalo que Jesús nos trajo? El nacimiento de Jesús es una forma más en la que Dios te está diciendo que te ama, que para Él eres su obra maestra, que vale la pena haber sufrido todo lo que sufrió aquí en la tierra por ti, que tu valor es incalculable, que has sido creado para mucho más de lo que te imaginas. ¿Cuánto valen las cosas? ¿Cuánto vale una cosa? Pues lo que uno está dispuesto a pagar, ¿verdad? Cada uno de vosotros vale el precio que pagó Jesús en la cruz. Y eso no se puede contar. ¿Sí? Para terminar, dejadme que os lea un momento Juan 3:17. Dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No sé qué pensáis, pero yo leyendo esto me parece que es la mejor noticia con la que me puedo despertar cada día. Dios vino para rescatarnos. Dios vino porque nos ama. Dios vino porque quiere acabar con nuestras vidas llenas de egoísmo, de pensar solo en nosotros y no preocuparnos de otra cosa. Está en nuestras manos el aceptar ese regalo. Está en nuestras manos aceptarlo y poder decir dentro de unos años que el mejor regalo que he recibido ha sido a Jesús en mi vida. Amén. Pues Señor, te damos muchas gracias por este domingo tan especial. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias, Señor, porque tú viniste aquí al mundo, Señor. Pero no viniste con ventaja, sino viniste como un hombre más, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que tú pasaste en la cruz, Señor. Gracias por tu amor, que no llegamos a comprenderlo, Señor. Y gracias que hoy tú nos das vidas nuevas, Señor. En el día de hoy yo quiero pedirte que si hay alguna persona hoy aquí que no ha recibido nunca ese regalo, Señor, tan precioso, que nunca se ha acercado a ti, Señor, te pido que tú toques su corazón, Señor, que tú te muestres a su vida, que tú te muestres como quien eres,
el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Salvador, Señor. Que un Dios tan magnífico, tan majestuoso como tú, te haces humilde, Señor, y nos amas a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este día, por cada uno de los días que vienen por delante y por el mejor regalo que nunca hemos podido recibir, Señor, que es a ti en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por todo y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.